y con sus consecuencias que ya más o menos eran de preverse. Así que estaremos en comunicación con nuestros corresponsales. Entre tanto, vamos a conversar con el doctor, economista, sociólogo Hernando Gómez Buendía, natural de Colombia, especialista en seguridad ciudadana, que es el tema, uno de los temas principales en toda esta campaña electoral. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Es muy grato estar en el RPP. Bueno, ha venido usted a un foro electoral organizado por el PNUD con el Diario de la República, o sea, va a ser recibido en el Parlamento por el presidente Luis Iberico. Y efectivamente, pues, el tema de la seguridad ciudadana, no solo en nuestro país, sino, en fin, en toda América Latina, recorre permanentemente en todos los estamentos y crea siempre situaciones muy complicadas a los gobernantes, ¿no? Que la población siente que por mucho que hagan no hacen lo suficiente o no encuentran alguna fórmula que permita ir disminuyendo la gravísima situación. Países como los nuestros, en donde el narcotráfico es un factor enormemente perturbador, tienen aún mucho más razón de preocuparse. ¿Cómo ve usted el cuadro en general, digamos, de los que somos países narcóticos, por ahí sí llamarlos? A ver, pues yo viniendo de Colombia, por supuesto tengo mucho conocimiento muy directo de este gravísimo problema del narcotráfico. Pero déjeme hablarle un poco de la situación del Perú, como se ve. Evidentemente la ciudadanía, con toda la razón, está muy alarmada, muy preocupada, porque en el Perú empiezan a darse manifestaciones de criminalidad muy espectaculares. En estos días a alguna persona que sale de un banco, lo atracan, lo matan a las 11 de la mañana en pleno centro de la ciudad de Lima. Un grupo de jóvenes entra en una estación del metro y golpea y roba. Entonces esos delitos que tienen muy alto impacto en la ciudadanía. Y eso crea una sensación de alarma perfectamente legítima, perfectamente válida, perfectamente comprensible. Los medios la toman y la difunden y cuentan esta historia y mañana otra historia y mañana otra historia, y eso va creando la sensación perfectamente legítima, insisto en la palabra, de que la inseguridad es muy grave. Así es. Sin embargo, si usted mira las cifras y mira serenamente las cosas, le resultará increíble, pero es cierto. Perú es uno de los países más seguros de América Latina. Sí, realmente suena rarísimo. Suena rarísimo, pero es muy importante este dato. Por ejemplo, Perú tiene hoy una tasa de homicidios de 6,36 homicidios por cada 100.000 habitantes, que por supuesto el ideal es que fuera 0, es que no mataran a nadie. Pero son 6 por cada 100.000 habitantes. Colombia, después de toda su pacificación, que yo creo que los peruanos han oído hablar de la pacificación de Colombia, sí, del milagro colombiano, Colombia está en 34, son 6 veces más alta, 6 veces más alta. Para no hablar, entonces, sí, esto es importante decirlo, porque una cosa son las percepciones, lo que se llama la seguridad percibida, y otra cosa es la inseguridad real. Ese fue un argumento que manejó este gobierno, pero ¿por qué no lo miramos de otro lado? Y lo pongo así. Un asesinato es un crimen del que no queda registro, ¿no es cierto? No hay forma de que no quede registro de un asesinato. No queda registro. No hay forma, ¿no? Bueno, hay pero algunos, pero digamos que de 10 asesinatos, pues 8 se conocerán. Así es, indudablemente. En cambio, nosotros, si yo ahorita hago una encuesta así, sí, y pregunto a las personas a cuántos les han robado en el último año, yo levanto la mano 2 veces. Así es. En ninguno de los 2 casos sí se denuncia, porque es cierto, ¿no? Y no solo me han robado, sino que me da miedo subirme a un taxi, sí, porque me van a violar. Y en este caso de la chica a la que intentaron violar han aparecido 11 chicas violadas que no denunciaron, robos de casas que no llegan a las comisarías. Absolutamente. Entonces hay una suerte de violencia cotidiana más cercana al ciudadano que no sé si se mide con claridad. A ver, tiene razón. No solamente eso, hay unas encuestas que llaman de victimización, que le preguntan a la gente exactamente eso. Le preguntan a la gente, ¿durante el último año usted ha sido víctima de algún delito? En Perú el 31% de la gente, 1 de cada 3 peruanos o peruanas, dice haber sido víctima personalmente o en su familia de un delito. Eso es altísimo. Eso es más alto que América Latina, sin duda, sin duda. Eso puede ser cierto. El problema pero este es un problema que no solamente del Perú. Medir los delitos en todas partes del mundo es casi imposible, por lo que está diciendo, porque muchos delitos no se reportan. La mayor parte de los delitos no se reportan. Pero, por ejemplo, cuando uno viaja y sale del Perú, y me ha pasado yendo incluso a Colombia, que es un país con sus problemas de seguridad,
uno camina más seguro. No, es que siente que no lo van a violar en la esquina, no le van a arranchar la cartera. ¿Cómo le puedo explicar el problema? En todas partes del mundo, la mayor parte de las violaciones no se denuncia en ninguna parte del mundo. Esto es tan complicado que a veces hay muchos delitos, ¿saben por qué? Porque mejora la policía. Entonces la gente denuncia porque cree que lo va a resolver. Esto es lo que le quiero decir con esto. Es la importancia de distinguir entre lo que la gente percibe, y la gente tiene todo el derecho a percibirlo. Y lo más grave, las percepciones tienen consecuencias. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Porque las autoridades tienen dos responsabilidades distintas. El manejo de las percepciones y sobre todo el manejo de la realidad delictiva. Son dos cosas distintas y le voy a explicar por qué eso es tan importante, si me permite. Como le digo, la relación es muy compleja. Muchas veces la gente percibe que hay más inseguridad porque efectivamente hay más inseguridad. Pero a veces aumenta la inseguridad y la gente no lo percibe, o al revés. Eso puede ocurrir. Entonces, es como cuando usted tiene una enfermedad. Usted puede sentir unos síntomas y otros no los siente. ¿Ve? Entonces, lo que el paciente dice, claro que son síntomas que ayudan a un médico a curarlo, pero no se puede reducir a eso, si me permite. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Y por qué es tan delicada la situación del Perú? Porque ustedes, objetivamente, están, digamos, empezando a tener una enfermedad que puede llegar a ser gravísima. Esto que está pasando en el Perú puede ser el principio. Pero es el inicio. Pero es el inicio. Ya, pero ¿cómo reaccionar desde la autoridad? Porque nosotros solemos mirarnos en el espejo chileno para algunas cosas y en el espejo colombiano para Muy otras. bien. Ahora, ¿cuáles son las experiencias? Es que me gustaría simplemente, para terminar el razonamiento, porque hay un aspecto que a mí que no entiendo, y es: si es que el Perú tiene el mayor índice de agresiones sexuales contra las mujeres, por ejemplo, de toda la región. No lo tiene. No lo tiene. Pero eso está documentado. Somos el país con mayor agresión sexual, a la agresión física, sexual. Pero vamos, están en las encuestas. Y no es sensación. Es que cuando... por ejemplo, es que, otra vez, las estadísticas, por ejemplo, sobre agresión sexual son sumamente discutibles en todas partes del mundo. Eso no pasa solamente en Perú. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las agresiones sexuales no se denuncian. Pero en el Perú hay registro de lo más alto de la región. Hemos salido en todos los rankings. Te lo repito. Puede ser. Mire, ¿sabe cuál es el país que tiene más alto? Si usted ha estudiado el problema de ranking, entonces permítame. ¿Sabe qué es el país que tiene más altas agresiones sexuales? Nicaragua. ¿Sabe por qué? Porque en Nicaragua tiene un sistema de comisarías de la mujer que es el mejor de América Latina. Entonces, en Nicaragua se denuncia. Gracias. Bueno, continuamos con el doctor Hernando Gómez. Buen día. En definitiva, esta es una convocatoria pues interesante. Veamos qué cosa es lo que podemos derivar del informe del PNUD para aplicar concretamente al Perú. Y disculpen lo que estamos pues con este tema de los huaicos, así que es una entrevista muy breve, que podría haber sido y debería haber sido más larga. Déjeme decirlo de manera muy breve. Mire, el tema de seguridad ciudadana es como un médico. Es una enfermedad. Hay muy distintas manifestaciones de distintas enfermedades. Una cosa es el narcotráfico, otra cosa es la violencia contra las mujeres, otra cosa son las pandillas juveniles, otra cosa son los robos. Hay una cantidad de formas de inseguridad distintas. Y realmente es como ir al médico. Si me preguntan desde afuera y uno llega al Perú, ¿qué es lo que ve? Ve que hay un síntoma muy grave, muy serio, muy importante, que es lo que está presentándose en esta conversación, que es que mucha gente ha sido víctima y hay una gran percepción de inseguridad. Ese es un síntoma. Si uno fuera médico, su oficio como médico es ver efectivamente el paciente manifiesta alta ansiedad. Es un síntoma y un síntoma importante, y el gobierno, de que las autoridades, y algo anda mal. Eso no cabe duda, exactamente. Le pregunta a Ricardo qué se hace con esa realidad. Ahora, lo grave de este problema, lo peligroso de no tener buena medicina, si me permiten seguir con la explicación, es que cuando se le da demasiada importancia a la percepción de inseguridad, a esta situación de alarma. Los políticos, ya apenas natural, empiezan a hacer manifestaciones simbólicas que tienen muy poca eficacia.
Yo tuve la oportunidad de leer los 18 programas, que son bastante largos, los 18 planes del gobierno. Claro, en materia de seguridad. ¿Se tomó alguna pastillita tranquilizante? Me tomé una pastillita tranquilizante. Es la sola confusión de los electores, la sopa de letras que hay en Perú hace esto muy difícil y muy confuso. Y en medio de 18 propuestas y de esta confusión o este exceso de información, eso sería otro tema de conversar, ¿qué es lo que pasa? Que algunos candidatos, ni siquiera sé su nombre ni interesa cuáles son, pero empiezan, muy comprensiblemente, a tratar de distinguirse, porque una campaña electoral, como saben ustedes, es un ejercicio de mercadeo político. En eso es la campaña electoral. Entonces empiezan a tratar de distinguirse. La manera más fácil y más obvia y más natural de distinguirse en un tema que a la gente le preocupa mucho, la inseguridad, es mandar el mensaje simbólico de que yo estoy contra la inseguridad. Entonces uno oye propuestas, le menciono, no sé qué candidato lo dice, pena de muerte. El otro candidato dice cadena perpetua no redimible. Intervención militar. Otro candidato dice saquemos los militares a las calles. Y hay una serie así bastante larga de propuestas que son comprensibles electoralmente, que quieren decir simbólicamente yo soy duro con la corrupción o con la delincuencia. Lo grave de eso es que ya como médico les digo, me permiten seguir entonces con el ejemplo, los médicos, digamos, le dicen, mire señor, por ejemplo, saca el ejército de las calles. Usted saca el ejército a las calles y eso puede producir la sensación de seguridad. Pero un soldado armado con un galil no está en condiciones de perseguir a un ladrón en Lima, porque no es su oficio, porque no está hecho para eso. No hay nada, eso no le sirve ni al ejército ni a la ciudadanía. Eso no es nada contra los militares. Es como llamar a un dentista porque te resuelve un problema cardíaco. Exactamente. Simplemente no es su función. No es su oficio. Si quieren sacar el ejército a cumplir funciones de seguridad, habría que reentrenarlos como policías. Un policía es algo completamente distinto de un militar, porque su oficio es otro simplemente. Entonces es un ejemplo de cómo el peligro que yo quisiera decir, lo que quisiera simplemente sugerirle a ustedes con todo respeto, pues si me preguntan, es eso. La importancia de que como Perú, en términos objetivos, a ver, sin duda hay un problema serio de seguridad. Sin duda se está agravando y sin duda la gente está alarmada. Mi sugerencia es muy respetuosa, es un llamado, una invitación a que no se apresuren a tomar medidas que son equivocadas como consecuencia de esa alarma ciudadana. Ahora, porque la seguridad, precisamente porque Perú, y se los digo ya viniendo de Colombia y viniendo de América Latina, por más que ustedes se sientan mal, y yo sé que se sienten mal, otros países objetivamente están mucho peor en muchas cosas. Entonces, por eso es que es tan importante. Es decir, prepararse para tener buenas medidas, porque si no, para tomar lo que se medidas. cree que son buenas medidas al final le resultan contraproducentes. Exacto. Eso es un poco Ahora, alguien podría decirle, solo para cerrar la propuesta, me parece interesante, es tú no puedes trabajar con un paciente con las medidas adecuadas si no le bajas el nivel de ansiedad, porque no va a funcionar la medicina. Entonces, ¿qué medidas inmediatas se toman para que la gente se tranquilice mientras las otras van funcionando? Explicarle a la gente, yo creo que siempre, yo soy periodista como ustedes, no hay mejor medicina que la verdad, pero la verdad completa. Los medios de comunicación tenemos que reconocer, y en nuestra naturaleza, nosotros informamos de noticias. Entonces, claro, sale un día el asalto bancario y al otro día otra cosa, y la gente lo que recibe es la impresión de un bombardeo y no recibe el contexto. Hace falta más análisis, más contexto. ¿Por qué? Porque la seguridad es un problema complejo, la seguridad se da más en ciertas regiones que en otras, más en unas calles que en otras, hay distintos tipos de inseguridad y los medios deberían no tranquilizar, sino explicar y contextualizar. Y es una labor difícil, pero importante. Supone análisis, información. Y el impacto Paciencia. es análisis, información, dura. Exactamente. Muy bien. Pero ese es el sentido general de mi Discúlpenos, don Hernando Gómez, pero a usted muchas gracias por urgencias tremendas. Hacemos una pausa.